Buenos días, hermanos y hermanas, y todas las personas que se unen a este culto virtual. La Iglesia Evangélica del Inca les da la más cordial bienvenida al culto de exaltación y adoración. Abramos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré.
sin ti. Envíame a mí. Yo iré, Señor, a donde tú me quieras enviar. Muy buenos días, queridos y estimados hermanos. Les saludamos desde la Iglesia Cristiana Evangélica Bíblica del Inca, ubicada en Quito, Ecuador, para el mundo. Bienvenidos a este culto dominical y que el Señor sea bendiciendo este tiempo y poniendo en sus manos. Permítanme hacer, como siempre, una pequeña oración antes de iniciar con el mensaje. Bendito Jesús, te damos gracias por todo y en todo. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Para ti que sea la gloria y que sea la honra, Señor. Aliméntanos esta mañana, Señor. Cúbrenos y bendícenos a todos nosotros, en el Ecuador, Venezuela, México, Argentina, en cualquier lugar que nos estén viendo y escuchando. Y declaramos victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esta mañana tenemos una parábola tan pequeña, pero de una significación inmensa y profunda. Una parábola que hace que nos comprometamos como cristianos, como hijos de Dios, a ser parte activa en el reino de los cielos, a ser aquellos obreros que el Señor necesita para que su bendita palabra llegue a aquellos que no lo conocen y a las personas que viven en oscuridad. El tema de esta mañana es llamados a ser la levadura que leuda el sistema. Versículos básicos, Mateo capítulo 13, versículo 33. A manera de introducción, queridos hermanos, en el mundo estamos viviendo una secuela de corrupción enraizada en diversas aristas, en lo público, en lo privado, en el hogar, en los niños, en los jóvenes, en todo estamento que conforma el Estado, se vive la realidad negativa de la corrupción. Las calles, cuando usted sale, primero ya no sale con la seguridad antigua. Ahora creo que nadie en el planeta Tierra sale a la calle sin tomar las previsiones de seguridad para conservar la vida y los bienes materiales de cada uno de nosotros. La corrupción está vivita. Es tan viva y amenazante que lo que hace es vivir un clima de violencia y un clima de total inseguridad. No nos llama la atención, hermanos, en todos los estamentos gubernamentales, privados, en los proyectos que usted y yo realizamos en la escuela, con los docentes, con los discentes, que estamos rodeados de injusticia, que el mundo está viviendo la injusticia diaria, que el mundo vive en medio de la mentira, que el mundo vive en medio del engaño, que el mundo vive en medio de la promiscuidad, que el mundo vive en medio del adulterio, que el mundo vive en medio de la violencia sexual, que el mundo vive en la violencia marital. La inmoralidad causa destrucción y provoca muertes, muchas veces de gente inocente y que se hacen innecesarias. Y Dios nos llamó a ustedes y a mí. En un momento determinado de nuestra vida, el Señor nos invitó a ser parte del reino de los cielos.
en su soberanía, el Señor nos escogió, a ustedes y a mí. No sabemos si teníamos méritos para aquello, pero en su soberanía, el Señor nos llamó y nos escogió, como dice el Salmo 139, Él nos miró desde el vientre de nuestra madre y nos llamó para servirle, nos llamó para ser sus ojos, nos llamó para ser sus manos, nos llamó para ser sus pies, nos llamó a buscar justicia, nos llamó a buscar la verdad, nos llamó a luchar contra la mentira, contra el oprobio, contra la violencia. Nos llamó para ser el enlace y representación de Cristo en medio del lugar en donde estamos habitando. Y nos llamó para que no nos escondamos. Nos llamó a ser levadura del reino de los cielos. No a escondernos, no a callarnos, no a mirar las injusticias y pasar de largo como el levita, sino para que actuemos. No a paralizarnos con el temor, no a paralizarnos con el miedo, no a doblar nuestra rodilla ante un mundo corrupto, ante una carne con tendencia al pecado y con el diablo poniéndonos el cascabel al gato para que ustedes y yo caigamos y no seamos la sal y la luz para lo que fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo. El reino, en la parábola de la levadura, nos habla que el reino es pequeño, pero crece día a día con la unción de lo alto, con la mano de Dios, con su espíritu. Es que el reino va creciendo primeramente en nuestras vidas. El reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas y nosotros, a través de esta parábola, nos da un compromiso que debemos contaminar al mundo con la verdad, que debemos contaminar al mundo con el ejemplo, que debemos contaminar al mundo con nuestras ejecutorias, que seamos la verdadera sal y luz cristiana para que la gente que nos vea diga y siga el ejemplo, porque saben que nosotros tenemos al Hacedor, al Proveedor, a Jehová Rafa, sanador, a Jehová de los ejércitos, quien es nuestro Abba Padre y que un día nos llamó y hoy estamos frente con Él comprometidos para leudar la masa de la corrupción y para representar dignamente a Cristo en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola de la levadura? Y recuerde que las parábolas son verosímiles. Las palabras son verdades. Las parábolas no son metáforas. ¿Cuál es la enseñanza este día, esta mañana, de la parábola de la levadura? Yo le invito a buscar en su Biblia, en Mateo capítulo 13, versículo 33. Y si desea, en el sinóptico de Lucas, también en el capítulo 13, versículos 20 al 21. La palabra de Dios en Mateo 13, versículo 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Palabra de Dios. Esta pequeña y hermosa parábola nos enseña varias cosas, hermanos, esta mañana. 1.
enseña que aunque pequeña, la levadura transforma toda la masa. Usted y yo hemos hecho pan alguna vez en nuestra vida. Y nos enseñaron que para que el pan levante, para que la harina crezca, es necesario poner una buena levadura. Los hermanos cristianos que tienen panadería y que trabajan de madrugada, saben la importancia del uso de la levadura en el momento oportuno cuando la masa lo requiere y en donde se coloca para que la misma accione y fermente y levante esa masa, y la misma, siendo pequeña en un inicio, luego se convierta en una gran cantidad para confeccionar los diferentes panes con los diferentes sabores. 2. El Señor en esta parábola verosímil, verdadera, la toma como ejemplo, porque vivió y vio cómo se hacía pan en Jerusalén, en Jericó, en Galilea, y veía cómo trabajaban el pan. Y toma esa verdad y la traslada para darnos una enseñanza a todos los hijos de Dios, y también a usted que está escuchando este mensaje. Posiblemente usted no haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y en el nombre de Jesús, en donde quiera que esté, que Dios permita que usted acepte ser parte del reino de los cielos, aceptando a Jesús como su Señor y como su Salvador. Así actúa el reino. Empieza en el corazón de una persona pequeña, una persona, y luego se expande a todo su entorno. Así empieza el reino de los cielos. Así fue que nosotros fuimos contaminados. Recuerden el primer amor. Nosotros, cuando estaba el Señor llamándonos para ser parte de este proyecto de vida, de este proyecto de esperanza, y por cierto, la esperanza está intacta. Jesús viene pronto. Y actúa el reino y se lo compara cuando empieza en el corazón de la persona con la palabra de Dios que escucha. La palabra de Dios que se interniza en su corazón y luego eso se expande a su entorno. Y yo ponía el ejemplo. ¿Se acuerda usted del primer amor como éramos? Nos gustaba oír la música cristiana. Estábamos alabando en todo tiempo y en todo lugar. ¡Aleluya! Bendito Jehová de los ejércitos. No teníamos vergüenza de que nos vea papá, mamá, su primo, su esposo, su esposa. No teníamos vergüenza. Estábamos leudando la masa. Estábamos contaminando al resto con el amor de Cristo que llegó a nuestra vida. 3. La parábola dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Siempre son una mujer. Mujeres de guerra, de combate, decisivas. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La mujer en la parábola que estamos revisando representa el Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo y la iglesia misma se introducen en la masa. Los cristianos somos esa levadura que se inserta en medio de la sociedad, que se mete en medio de una sociedad corrupta y se introduce en una sociedad vulnerada en la ética, en una sociedad dominada por el vicio, o una sociedad
ausente de la palabra de Dios y que vive en pecado. Una sociedad que a lo malo dice bueno y lo que es bueno lo rechaza. Y ahí estamos los hijos de Dios. Ahí está la levadura para insertarnos, introducirnos en medio de esas favelas donde el crimen abunda, para insertarnos en medio de esos lugares de pobreza máxima, de lugares de violencia, de lugares de alcoholismo, de lugares de drogas, porque ahí, en esos lugares, hay personas que el Señor les está llamando para ser parte del reino de los cielos y tienen que escuchar la bendita palabra de los labios de quienes aceptamos a Jesús como nuestro Señor, que aceptamos un cambio de vida interna para compartir las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el reino de los cielos no se impone a nadie. No es a la fuerza. No es, y lo voy a decir con respeto, no es a bibliazo limpio. No es presionando. El reino se trabaja desde adentro, con paciencia, con perseverancia, con amor, leudando la masa, transformando sociedades. Para el hombre, posiblemente eso no es posible, pero para Dios y con Él todo es posible, porque no estamos solos, estamos con la gran comisión. Él está con nosotros donde quiera que vayamos. Y Él es el que nos respalda y su Santo Espíritu nos pone su palabra para bendecir a aquellos que están en oscuridad, que necesitan una palabra de vida eterna. ¿Cuántos se están yendo al infierno? Y es nuestra obligación leudar esa masa de injusticia, de mentira, de promiscuidad, de sexo ilícito, romper las cadenas de opresión en el nombre de Jesús. El reino no se impone, se trabaja desde adentro con amor, con paciencia. Y es cierto, como dice Mateo 9:37, que voy a leerlo. Como dice Mateo 9:37, dice la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Usted quiere leudar la masa de su barrio? ¿Usted quiere leudar la masa de su ciudad? Se necesitan obreros, cristianos comprometidos con el reino de los cielos, no cristianos, y discúlpenme, cómodos, que solamente están viviendo una espiritualidad económica barata, sin comprometimiento, sin hacerle la dura batalla, rompiendo las cadenas de opresión, derribando espíritus inmundos, acabando con la santería, acabando con la mentira y con las patrañas del diablo, sacando a la gente de odios, de rechazo y de resentimientos, haciendo que la gente perdone en el nombre de Jesús, que renazca, que crezcan. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Cristo crezca. Y eso es lo que debe pasar. Y los obreros, usted en su ministerio, en su iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la labor que usted está cumpliendo? ¿A qué le ha mandado el Señor a usted? ¿Usted es un miembro activo del reino o es un miembro pasivo del reino? Que solo asisto a la iglesia o escucho la prédica, salgo por la misma puerta. O usted es un hombre y una mujer que sirven a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y que están diciendo: ¿dónde puedo ir yo?
Heme aquí, ¿dónde quiero ir? Heme aquí, Señor, ¿a dónde me quiere enviar para leudar la masa de esta sociedad que se está resquebrajando día a día? Debemos contaminar la masa, hermanos, pero viviendo el cristianismo verdadero. Que el mundo no nos contamine, que el mundo no nos llene de cosas. El verdadero reino de los cielos hay que pensarlo y meditarlo, como dice su palabra en Mateo 6:33, que todos conocemos de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hay hermanos y gente que se preocupa de las añadidurías, pero no se preocupa del crecimiento del reino. No se preocupa de leudar la masa. Y necesitamos obreros para leudar la masa. Porque el diablo está tomando ventaja en varios sectores de nuestra patria, de su ciudad y de su propia casa. Viva el evangelio liberador de Cristo. Quiero contarle una historia muy real aquí en mi patria, en el Ecuador. Una maestra cristiana que cambió una comunidad de una zona rural del oriente ecuatoriano. Una joven mujer, recién graduada, maestra unidocente, ahí donde no hay profesores, ahí donde las escuelitas están en medio del polvo de la tierra, ahí donde los niños caminan horas, 2 horas para llegar a su escuela, ahí donde no hay pupitres para todos, no hay aulas para todos los niveles, y tiene que unir alumnos de segundo de básica, de tercero de básica, de cuarto de básica, en una sola aula, y por eso se llama unidocente. Ahí donde no llegan los tutores, ahí donde no llegan los supervisores, porque está alejado de la ciudad, están alejados del mundo, de la foto, de la buena vida. Esta joven cristiana llegó a un pueblo áspero y conflictivo, dominado por el alcohol y el abandono. Y ahí había una iglesia. Había una iglesia que tenía 5 años y estaba cerrada. Estaba cerrada porque ahí no había obreros que leuden la masa. La maestra no solo empezó a enseñar letras y números, sino valores cristianos. Empezó a orar antes de las clases y hablar del perdón a los estudiantes, a los alumnos, a los padres de familia. Hablar de las relaciones que Cristo nos enseña en su bendita palabra, de amar al prójimo, de perdonar, de ser bondadosos con el desnudo, con el hambriento, con el menesteroso. A eso el Señor estaba enseñándole a través de esta joven maestra profesora. Los padres, como resultado, empezaron a cambiar su actitud. En 6 meses de la presencia de esta joven cristiana, la capilla nuevamente se abrió las puertas. Muchos de los hombres empezaron a dejar el alcohol y el pueblo hoy tiene una iglesia activa. Como levadura, una sola vida de testimonio, la vida de esta joven maestra cristiana que creyó en Dios, que confió en Dios y que trabajó para el reino de los cielos, leudó la masa en esa comunidad, transformando a toda la comunidad para Cristo nuestro Señor. Hermanos, aprendamos a hacer levadura en medio de una sociedad y un sistema corrupto. Ya somos limpios de la vieja levadura. Debemos ser la nueva masa del reino. Las palabras
se las lleva el viento. Las acciones son las que rompen las barreras de lo imposible. En Lucas capítulo 12, le invito a que tome en su Biblia Lucas 12, versículos del 1 al 3. La bendita palabra de Dios nos enseña este día. ¿Está usted en su palabra? ¿Está usted en su equipo celular? Que el Señor le bendiga, donde quiera que esté. Lucas 12, del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Palabra de Dios. Basta de llevar la mala levadura. Esta levadura que los fariseos tenían, engañosos, mentirosos, sin tener a Dios en su corazón verdaderamente, solamente aparentando, no siendo, sino aparentando ser lo que no eran. Basta de llevar esa levadura de los fariseos. Tiene que brillar la luz de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Basta de la levadura fariseica. Basta de legalismos. Basta de herejías. Basta de hipocresía. Basta de pecados tolerados en las iglesias. Basta. Esa levadura no sirve. Esa levadura va a inflar la masa, pero de corrupción. No solamente debemos usar el púlpito para predicar la palabra de Dios. Tenemos que buscar el momento oportuno. Una sola palabra puede sembrar para la eternidad. La levadura obra en secreto, igual que la oración. Interceda por su casa, amigos, familia, pueblo de Dios. Hermanos en Cristo, una sola palabra. En Guayaquil un joven tenía audífonos y hacía bulla y tenía música cristiana y hay mensajes cristianos. Y mucha gente del bus le llamaba la atención, pero era un joven cristiano en su primer amor, no tenía vergüenza. Y todos le reprochaban que baja el volumen, que baja, ¿qué crees que es esto? Que sal de aquí. Pero ¿sabe qué? Una señora se acercó donde ese joven. ¿Y sabe lo que le dijo? Gracias por lo que me has hecho escuchar esta mañana. Justo hoy había tomado la decisión de suicidarme, mas oyendo la palabra de Dios en esos audífonos que tú estás puesto en tu cabecita, el Señor me ha llamado a arrepentimiento y esperanza. Qué importante que ser la levadura que se introduce en la sociedad para cambiarla, como es a la manera de Jesús, que nos libera de todo pecado y de toda opresión. A luchar contra ese mundo, con esa carne y contra ese diablo, somos la buena levadura de Dios. La lucha, hermanos, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios. Como dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6. La lucha no es con espada. La lucha es con el Espíritu de Dios. Y donde quiera que vayamos, hacer levadura, de la buena levadura, para meternos en el reino, para meter en el reino a aquellos que no conocen, para leudar la masa, para que se salven aquellos que están en corrupción, y que reconozcan que hay un camino de verdad y de vida, que es el camino de Jesús, que vino por ustedes y por mí, y murió en la cruz del Calvario para dar sentido a nuestras vidas y darnos un camino de vida y de vida eterna. Aleluya. Cierro este mensaje y espero que el Señor esté tocando sus vidas. Que el Señor esté tocando sus vidas. Por gracia somos salvos.
Estamos todavía en el tiempo de la gracia de Dios. Corra, póstrese ante el Señor, ante Jesús nuestro Salvador. Póstrese, hermano. Él tiene palabras de vida eterna, como dijo Pedro. ¿Estamos siendo levadura donde Dios nos ha puesto? Esa es la aplicación de este mensaje. O vamos a seguir muy cómodos, o vamos a ser muy tibios. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16. ¿Queremos ser muy tibios? ¿Queremos ser oidores de la palabra, pero no hacedores? ¿Estamos siendo levadura donde Dios nos ha puesto? La masa del mundo me ha absorbido, me he dejado llevar con sus engaños. El mundo me ha traído, la carne, mis deseos y el diablo me llevan a otro camino que no es el de Cristo. Quien poniendo la mano sobre el arado regresa a ver atrás, no es apto para el reino de los cielos. Lucas 9:62. ¿Somos levadura esta mañana? ¿Qué áreas de su vida y de mi vida no han sido entregadas al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Qué áreas de su vida necesitan ser sanados espiritualmente para poder servir a Dios y para hacer una buena levadura que contamine la masa, siendo tan pequeña y que se haga inmensa, así como la semilla de mostaza? ¿Sabe qué? Que Dios nos bendiga. A usted, que Dios le bendiga. El Señor le está. Apocalipsis 3:20. El Señor está golpeando en su puerta. Necesita obreros como usted para leudar la masa. Que el Señor les bendiga. Disponemos nuestro corazón para el tiempo de la Santa Cena. En la palabra del Señor buscamos 1 Corintios. Que el Señor bendiga sus vidas y la mía propia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Cuéntele a su familia, a sus amigos. Vaya con los pies aprestos del Evangelio de la paz. Vaya. La palabra de Dios nos enseña esta mañana de Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Damos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Agradecemos por la palabra recibida, que sea alimento para nuestro cuerpo, nuestra mente. A la vez quiero comentarles que todos nuestros ministerios están activos. Recordarles también que los miércoles están en clases a las 18:30 en los mandatos de Jesús. Al pie de su equipo usted encontrará un icono donde se encuentra la cuenta de ahorros de la iglesia para diezmos y ofrendas. Quedamos agradecidos por su generosidad. Dios bendiga esta semana, bendiga a nuestra familia, estemos con salud y estemos gozosos de estar con Dios. Que tengan una excelente semana. Bendiciones.